Los últimos incendios en Lima han dejado en evidencia un problema recurrente, la gran informalidad que existe en la capital. Aún aprendemos las lecciones que nos ha dejado el pasado. Hechos como la tragedia de Mesa Redonda vuelven a nuestra mente cada vez que el fuego se apodera de un local o centro comercial. En este informe especial pondremos la lupa en este grave problema que amenaza con expandirse si es que no se toman las acciones. El incendio registrado en este edificio de casi una manzana en la zona comercial conocida como Las Malvinas ya es considerado como el de mayor proporción en los últimos años. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. En su desesperación e intento por pedir auxilio, un joven aún no identificado saca uno de sus brazos por uno de los orificios de la estructura metálica donde quedó encerrado. A los pocos minutos, familiares de trabajadores atrapados en los últimos pisos llegan preocupados al lugar. ¿A qué hora lo llaman? Son 2 personas. ¿A qué hora lo llamamos? Hace 1 hora, yo he venido desde mi casa acá. ¿Cuándo fue la última vez que habló? ¿Cuándo fue la última vez que habló? Ahorita, pero alguien que le ayude, por favor. Mi nieta está en el 5º piso, está con llave cerrado y nada hacen. Por favor, pues, hagan algo. En otro momento, el comandante de los bomberos, Pedro Pino, logró comunicarse por teléfono con uno de los trabajadores atrapados. ¿En qué sector están? ¿En qué sector están? Ya, ¿pueden visualizar alguna área libre? ¿Pueden salir a alguna área libre? Vamos a subir un dron para verlo de la parte alta. Por favor, si tienen acceso a una área libre, hagan señales para identificarlos. Vamos a ingresar. Son las personas atrapadas en ese lugar. No sabemos cuántos son exactamente, pero algunas personas dijeron que era una persona adulta y un niño, pero no se sabe aún con exactitud si es así o no, y si son más personas o no. Los bomberos cumplieron con su palabra, sorteando una serie de riesgos llegaron al área de peligro. Metros más arriba, se logró apreciar que uno de los atrapados sacaba tubos por uno de los orificios para hacer notar su posición. Desde otro ángulo, se pudo corroborar que en su desesperación lanzó varios objetos. El intento de los rescatistas por cortar las estructuras metálicas con sus herramientas no prosperó. Lamentablemente, tuvieron que evacuar el lugar porque el fuego se aproximaba. Sí, justamente nosotros hemos estado trabajando en el lado de la esquina y he visto 3 personas atrapadas. Desgraciadamente, por seguridad de todo el miembro del cuerpo de bomberos hemos tenido que salir, ¿no? ¡Ahí hay un pata ahí arriba! En otro sector del edificio también se vivieron momentos de angustia. La desesperación hizo que trabajadores abandonen el edificio por las ventanas. El fuego se inició cerca al mediodía del jueves en la 3ª planta. En breve, una serie de explosiones hizo que las llamas se extendieran a los pisos superiores. En este lugar operaba ilegalmente la distribuidora de pinturas y material industrial Inversiones JPG SAC, pues hace poco autoridades ediles habían ordenado su clausura. Pero el tema es la negligencia de seguir operando en un lugar que ya se declaró, como usted puede observar aquí, en riesgo alto. Las escaleras, los pasadizos se encontraban con mercadería. Esas son las condiciones de riesgo que fueron observadas por los inspectores que son profesionales en la inspección. Es una manzana completa y esto es una maraña de productos amontonados. Realmente este es un almacén muy grande que no cumplía con la regla de seguridad, ¿no? Mientras la situación se complicaba en la Galería Nicolini, al otro lado de la ciudad en Canto Rey, San Juan del Lurigancho, el fuego también se apoderaba de este almacén del Ministerio Público. ¿Qué área se ha afectado de este almacén, comandante? Más o menos es un almacén de unos 150 a 200 metros cuadrados de materiales diversos de incautación de la Fiscalía. Cuando se especulaba la posible pérdida de documentos de investigaciones de casos emblemáticos, la Fiscalía lo descartó rotundamente.
En 4 horas de labores, la situación fue controlada en este almacén de San Juan del Lurigancho. Sin embargo, en la zona de las Malvinas, el incendio se prolongó hasta el día siguiente. Preocupados por lo acontecido, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ministros de Estado y el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, llegaron a la zona. Solo he venido a darles una palabra de aliento. Muchas gracias, muy agradecido por su presencia, señora. Estamos muy agradecidos, esto nos levanta la moral tremendamente. El haber operado en la informalidad es motivo para que Inversiones JP GESAC sea procesada por la desaparición de al menos 4 personas y por las cuantiosas pérdidas en la Galería Nicolini, situada en la primera planta del edificio. Aunque parezca increíble, en solo 10 días la informalidad ha sido la causa de 4 de los 5 incendios de magnitud registrados. El 12 de junio, en la zona de Mesa Redonda, el fuego se apoderó de varias tiendas del centro comercial La Cochera. El uso indebido de habitaciones y viviendas enteras, como depósitos clandestinos alquilados por inescrupulosos comerciantes de esta zona, por poco generó una tragedia. Se han quemado aproximadamente unos 20 stands de productos altamente inflamables. El mismo 12 de junio por la noche, otro incendio de proporciones motivó la llegada de casi un centenar de bomberos a la fábrica Palmosa en la avenida Bocanegra, en el Callao. Cuando la prensa y parte de la población empezaba a hablar de una posible racha de incendios, el viernes 16 de junio, lo ocurrido al interior de la Galería Bellas Artes en el Jirón Ancash dio más motivos. Los locales comerciales tenían los permisos en regla y cumplían todas las exigencias de defensa civil, pero el fuego se inició en los departamentos superiores. El personal del municipio desconocía que eran depósitos clandestinos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la ordenanza y necesitamos el apoyo ahí del Poder Legislativo para cambiar un poco el tema de la ley en cuando se encuentre la fragancia de haber almacenado dentro de una vivienda se puede ingresar, verificar y proceder al decomiso de la mercadería. Algo de eso se tiene que modificar. El pedido para que se dicten sanciones drásticas a los que almacenan materiales inflamables en lugares inapropiados no es reciente. Tampoco lo es el pedido de los bomberos para contar con una red independiente de agua con hidrantes en las vías principales y no tener que sacar agua para los incendios de redes domiciliarias, enfrentando bajas de presión constantemente, como sucedió cuando se intentaba combatir las llamas de este edificio en las Malvinas. El problema no se remonta a lo ocurrido en las últimas 2 semanas. Solo entre enero y mayo se reportaron 4.435 incendios. Las pérdidas son lamentables. El 29 de diciembre del 2001, una simple demostración de un artefacto pirotécnico por parte de un ambulante en Mesa Redonda generó una de las mayores tragedias en la historia del país. 277 personas murieron, más de 500 resultaron heridas y se reportó más de 200 desaparecidos. Lo ocurrido en los últimos días podría ser solo un aviso. Es importante aprender las lecciones del pasado, evitar mayores pérdidas humanas y no causar dolor a varias familias. Incendios en Lima. Incendios que contaminan el medio ambiente y perjudican seriamente la salud de la población. Mareos, debilidad y también por directamente el humo irrita la vista, la nariz, la garganta. Los alérgicos se les puede cerrar la laringe, pueden tener asfixia, los asmáticos se descompensan. Los cardíacos por la falta de oxígeno también pueden tener un evento cardíaco, un infarto por estar cerca. El último registrado en la zona de las Malvinas, en el centro de Lima, parecía nunca acabar.
Ya han pasado más de 24 horas desde que se produjo este incendio y los bomberos continúan trabajando para poder controlar la situación. Los gases tóxicos que salen de este lugar están cubriendo el cielo del centro de la ciudad y los más perjudicados, las personas que viven en los alrededores y este hospital, ubicado a tan solo unos metros. Viviendas, negocios y colegios cercanos se vieron afectados por este incendio que se produjo al mediodía del jueves, en esta galería donde se vendía y almacenaba productos de ferretería altamente inflamables. En las primeras horas de ocurrida la emergencia, mientras el fuego avanzaba en la galería Nicolini, el Hospital Ramón Castilla II de Salud, ubicado a pocos metros del incendio, era desocupado por completo. Los pacientes tuvieron que ser evacuados en camas, camillas y sillas de ruedas. El humo tóxico había ingresado a varios de los ambientes del establecimiento de salud. Las enfermeras y los familiares de los enfermos corrían de un lado a otro. En pocos minutos la calle se llenó de pacientes a la espera de la llegada de ambulancias para ser trasladados. Salud informó que los 40 pacientes fueron derivados a los hospitales Almenar y Grau y que ninguno de ellos resultó afectado. Los incendios generalmente de este tipo, no olvidemos que ya ha habido antes incendios en fábrica de pinturas, en almacenamiento de llantas, generan muchos gases contaminantes además de material particulado. El material particulado se puede controlar o la población puede controlarla utilizando mascarillas de filtros para partículas, pero los gases contaminantes es muy difícil de controlar si no se cuenta con protectores adecuados y eso es algo que la población no tiene y no puede adquirir. Entonces el panorama es preocupante en este sentido. El especialista agregó que existe un plan contra la contaminación atmosférica Lima-Callao. Sin embargo, este documento solo contempla acciones para contrarrestar la presencia de elementos tóxicos en el medio ambiente, producto de las actividades como el transporte e industrias, pero no considera cómo actuar en caso de que se produzcan incendios, como los registrados en las últimas semanas. Ver la posibilidad de que esta población pueda ser, digamos, evacuada, ¿no? Principalmente las personas vulnerables como los niños o los ancianos o los enfermos, a familiares cercanos que viven en otro distrito, por lo menos 24 o 48 horas para asegurar que no sean afectados por esta contaminación. De acuerdo al CENAMI, en el incendio producido en las Malvinas, el nivel de contaminación llegó hasta los 281 microgramos de partículas por metro cúbico de aire, cuando el nivel máximo es de 50 microgramos. Las micropartículas es el humo negro que cubría el cielo y era absorbido por todos quienes ayudaron en esta emergencia. ¿Qué molestias empezó a sentir? Dolor de cabeza, mareos, náuseas, más que todo dolor de cabeza. El efectivo policial ha estado protegiendo a nuestra comunidad, que se encuentra cerca. Muchas veces las personas, de una manera de repente imprudente o por desconocimiento, se acercan mucho a las inmediaciones de estos incendios y no se dan cuenta que todo el ambiente, no solamente el gas que ven es lo que está contaminado, sino todo el aire que está en las inmediaciones con partículas microscópicas que están absorbiendo. Esto dificulta la respiración, por ello el uso de mascarillas es indispensable. Este es un elemento tóxico que afecta a la salud. Por eso, yo que estoy desde ayer todo el día y toda la noche acá, con la intemperie, ayudando acá en esto, estoy con todos los nervios, olvídate que me duele hasta la cabeza. Mucha contaminación, sí, está muy fuerte esto. ¿Qué enfermedades se presentan producto de este tipo de contaminación y quiénes son los más afectados? Las personas sanas pueden tener enfermedades agudas como congestiones, problemas respiratorios que se pueden exacerbar virus en el momento de la inhalación del humo, ¿no? En este caso.
Y las personas vulnerables, dígase niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas principalmente respiratorias, dígase asma, dígase alergias o enfermedades obstructivas crónicas que son más en el adulto ya mayor, pueden tener enfermedades, exacerbaciones de sus propias enfermedades o enfermedades concomitantes, como el caso inclusive hasta llegar al punto de neumonías o de broncoespasmos. Los expertos manifiestan que tendrán que pasar 15 días para que los contaminantes producidos en este último incendio disminuyan en el ambiente. Agregaron que no solo deben preocuparse las personas que viven en los alrededores de la emergencia. Como podemos ver, en realidad el aire se está direccionando hacia la zona norte, por lo tanto eso quiere decir que todos los distritos de Lima Norte, llámese Los Olivos, Independencia, Comas, Caraballo o Puente Piedra, van a sufrir de alguna manera los efectos de esta alteración del aire. Por lo tanto, recomendamos de que se tomen las medidas necesarias de proteger la salud de los niños y los ancianos, que son las personas más vulnerables en este caso. Preste atención a estas recomendaciones. Usar la mascarilla, cerrar las ventanas de las habitaciones de las casas e incluso ponerles un poquito de paños húmedos en los bordes para que el filtrado del aire, la humedad, ayude en cierta manera a purificar un poco el aire, ¿no? En este caso sí tienen que estar necesariamente expuestos, si no lo más recomendable siempre va a ser aprovechar y salir un poco, ¿no? Para no estar expuesto constantemente a estas partículas que están ahora en el ambiente. Si siente dolor de cabeza, escozor en la garganta, nariz, ojos y tiene fatiga, acuda de inmediato a un médico. Recuerde no acercarse a observar un incendio. Cuide su salud. Los últimos incendios que se registraron en la capital orientan a que estos fueron el desenlace de la creciente informalidad en que se desarrollan nuestros centros comerciales. Gamarra, Mesa Redonda, Paruro, Las Malvinas, la Avenida Grau y otros son enormes mercados que se han desarrollado sobre la base de viviendas urbanizadas, cocheras y ninguno sobre una infraestructura adecuada y planificada. De ahí los enormes problemas que cada uno enfrenta. Según el último dato del INEI, el 79% de nuestra fuerza laboral reside en el sector informal. Esto significa empleos precarios, productos sin garantía, evasión tributaria y más, cuyo enorme lastre frena el desarrollo del país. Lo venimos diciendo y venimos trabajando para buscar aminorarla. Y por ello, cuando queremos modificar determinada normativa, queremos ajustar determinada legislación, es básicamente para facilitar la formalización laboral. Tenemos que ir a un país que no tenga 70 u 80% de informalidad laboral. O sea, eso es lo que vivimos. Yo recorro el país todos los días y tenemos regiones donde tenemos 90% de informalidad laboral. Hay que hacer cambios importantes, muchos de ellos a través del Congreso, para poder generar una empleabilidad formal que proteja mejor a los trabajadores. Un incendio o un siniestro no te da una segunda oportunidad, no te permite retroceder, solo requiere una reacción con prisa y sin sobresaltos. De acuerdo al experto en control de emergencias e instructor certificado en prevención y lucha contra incendio, Carlos Hualpazuca, además de una buena planificación, toda empresa o centro comercial está en la obligación de contar con una política de seguridad de acuerdo a la Ley 29783. La política lo firma el gerente general, donde el gerente general se compromete en la prevención de riesgos. Y la prevención de riesgos significa tener todos los equipos adecuados, todos los controles y sobre todo una buena capacitación. El artículo 83 de la Ley de Seguridad y el artículo 24 del Decreto Supremo, la 005, lo menciona, que la empresa debe prever ese tema. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa que realiza este tipo de capacitaciones, buenos controles, el nivel de riesgo baja, pero cuando las empresas no tienen esas condiciones, el nivel de riesgo sube. Una situación recurrente estas semanas, tras estos siniestros, ha sido las inspecciones técnicas de seguridad
que desarrollaba INDECI y que hoy está en manos de las municipalidades, las que entregan con plazo indeterminado. Antes, cada 2 años, la municipalidad o INDECI generaban inspecciones, ahora es indeterminado. Y más aún, si hubiéramos nosotros unas galerías donde no están prohibidas, pero ellos a través del Poder Judicial generan lamentablemente algunos permisos, lo único que generan es que existan estos tipos de incendios. Mientras de manera incesante las construcciones se suceden una tras otra, una red, una malla de cables cubren las arterias y fachadas de estos centros comerciales. Una más densa o más enredada que la otra. La seguridad es una llave que nos permite vivir en paz. Es una actitud, es una responsabilidad. Por encima de todo, evita pérdidas de vidas humanas. También es un comportamiento ético frente a los demás. Un compromiso con uno mismo, respetando los derechos de los demás, pero sobre todo es disciplina. Si nosotros tenemos disciplina, tanto para la empresa o tanto para los trabajadores, se cumplen. Y cuando no hay disciplina, se relaja. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento de seguridad y está basado bajo todas las normas, donde qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después. Lo que pasa es que lo veamos. Entonces, es la autodisciplina. Es bueno tener en cuenta que los negocios informales representan un grave riesgo debido a que se encuentran en lugares tuburizados, poseen construcciones informales, instalaciones eléctricas inseguras e instalaciones de agua precarias. No cuentan con implementos de seguridad y no cuentan con un seguro ante siniestros. En estas circunstancias, donde las grandes galerías significan un potencial riesgo, también es oportuno conocer algunas recomendaciones para los edificios destinados a viviendas. Veamos cómo funcionan los interruptores termomagnéticos. Ante cualquier evento de un cortocircuito o sobrecarga, el interruptor automáticamente actúa. Y por el lado de los interruptores diferenciales, ante una fuga de corriente o de repente un niño, por ejemplo, mete el dedo a un tomacorriente en casa, el interruptor diferencial de inmediato apaga el circuito y no permita pues que el niño de repente, como nosotros lo conocemos, se quede pegado o de repente hasta pierda la vida. Y acá hay un percance. Este triple puede soportar hasta 4 amperios. ¿Qué es el amperaje? Es la carga que puede soportar. Es la carga de la corriente, 4 amperios. El secador o el planchador de pelo tiene 2 amperios. Esta plancha tiene 2 amperios, por lo tanto 2 más 2 son 4 amperios. Pero queda uno libre y de repente coloca otro dispositivo, el cual ya supera el amperaje que puede soportar esto. Por lo tanto, esto recalienta. Este es un extintor de polvo químico seco, paga 3 tipos de incendios: A, madera, papel; B, líquidos inflamables y gases; C, eléctricos. Entonces, en casa se recomienda tener un extintor de este tipo. Polvo químico seco de 4 kilos. Aun cuando muchos expertos señalan que este fenómeno complejo de la informalidad actúa como un colchón social ante la pobreza y la desigualdad, debe ser prioridad de las autoridades establecer políticas para la formalización, un adecuado planeamiento integral de las edificaciones y que la seguridad se fomente en los niños para sensibilizar desde los niveles iniciales educativos y así generar ambientes de trabajo seguros y saludables.